Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. Egipto es conocido por su antigua sabiduría y misterios. Se desarrolló una filosofía que abarcaba la idea de la inmortalidad del alma humana. Según Heródoto, los egipcios fueron los primeros en enseñar esta creencia, aunque no se consideraba una entidad consciente en sí misma, sino con la capacidad de alcanzar la conciencia o transformarse. En el año 1614, esta filosofía se formalizó en la Fraternidad Rosae Crucis, que se convirtió en el hogar oficial de la doctrina secreta y los antiguos misterios. Los misterios de Isis y Osiris, originarios de Egipto, fueron difundidos por diferentes figuras históricas en distintas regiones. Cadmo e Inaco los llevaron a Grecia, Zoroastro los introdujo en Persia, Orfeo en Tracia, Melampo en Argo, Trofonio en Beocia, Minos en Creta, Cíniras en Chipre y Erecteo en Atenas. Durante la época de Jesús de Nazaret, la comunidad de los esenios era la única escuela de misterios activa. Los gnósticos, considerados los primeros iniciados cristianos, mantuvieron viva la tradición de los misterios después de la muerte de Jesús. El nacimiento de la Fraternidad Rosae Crucis no puede ser atribuido a un solo individuo o a un repentino impulso. Esta fraternidad es considerada como el fruto de los misterios de la antigüedad y de la labor y enseñanzas de diversas órdenes y escuelas pre-Rosacruces. Entre estas órdenes se incluyen los pitagóricos, platónicos, esenios, cabalistas, gnósticos, magos, alquimistas medievales, hermetistas, ocultistas y paracelsianos. Todos ellos, como miembros de las antiguas escuelas de misterio, contribuyeron de alguna manera a la formación y gestación de la Fraternidad Rosae Crucis. Ion Tritemius, Henry Cornelius Agrippa von Nettagin y Paracelso son reconocidos como destacados reformadores en los campos de la ciencia, la religión y la medicina de su época. Cada uno de ellos hizo contribuciones significativas que sentaron las bases para el desarrollo futuro de la Fraternidad Rosae Crucis. Ion Tritemius, 1462 a 1516, sentó las bases estructurales para la hermandad a través de su trabajo y enseñanzas. Fue un erudito y abad benedictino que dedicó gran parte de su vida al estudio de la alquimia, la magia y la astrología. Henry Cornelius Agrippa von Nettagin, 1486 a 1535, continuó el trabajo dejado por Tritemius. Agrippa fue un filósofo, teólogo y ocultista que exploró una amplia gama de disciplinas, incluyendo la alquimia, la magia y la astrología. Sus escritos, como su famoso libro, De Occulta Philosophia, sobre la filosofía oculta, contribuyeron a la comprensión de los principios esotéricos y a la promoción de la sabiduría hermética. Paracelso, 1493 a 1541, es considerado el producto final de la labor de Tritemius y Agrippa. Paracelso, cuyo nombre real era Philippas Aureolus y Afrastas Bombastus Bono-Eneim, fue un médico, alquimista y teólogo suizo. Su enfoque revolucionario en la medicina, que incorporaba tanto principios alquímicos como espirituales, tuvo un impacto duradero en el campo de la medicina y la concepción de la relación entre el cuerpo y el espíritu. Paracelso, también conocido como Christian Rosenkreuz, es a quien se conoce como el padre de la Fraternitas Rosae Crucis. A él le correspondió armonizar las enseñanzas de las muchas escuelas secretas pre-rosacrucianas. Es además el autor del proyecto original de la Fama Fraternitas, que no se publicó hasta 1614, 73 años después de la muerte de Paracelso. Se dice que los CEOs fundadores de la Fraternitas Rosae Crucis fueron 7. Berigar de Pisa, Francia, 1567 a 1664. Juan Baptista van Helmont, Bélgica, 1557 a 1644. Jean de Aspagnet, Francia, 1566 a 1630. Michael Meyer, Alemania, 1568-1622. Robert Flatt, Inglaterra, 1574 a 1637. Hendrikas Madatanas, Alemania, 1575 a 1639. Ion Valentina Andrei, Alemania, 1586 a 1654. Michael Meyer, un alquimista y médico alemán nacido en 1568 y fallecido en 1622, desempeñó un papel destacado en la Fraternitas Rosae Crucis. Se convirtió en el primer supremo gran maestro de la recién formada orden y mantuvo esta posición hasta su muerte. Juan Valentina Andrei,
fue elegido como el vocero de la institución. Se le confió la tarea de editar y publicar una obra clave para las Fraternitas Rosae Crucis, la Fama Fraternitatis Confessio et Fratrum Rosae Crucis. Esta obra fue publicada en Alemania en diciembre de 1614. La Fama fue posteriormente reeditada en inglés en 1652 por Eugenio Pilaretes, bajo el título de Descubrimiento de la Fraternidad de la Orden de la Mayoría de los Encomiables Rosicrucis. La fraternidad creció y floreció en toda Europa y otros países. El primer gran consejo de la Fraternidad Rosae Crucis en América tuvo lugar en Filadelfia en 1772. En ese momento, muchos de los padres fundadores de la Revolución Americana eran miembros de la fraternidad. En 1774, el Gran Consejo de Tres, que era la máxima autoridad administrativa de la fraternidad, estaba compuesto por Benjamin Franklin, George Clymer y Thomas Paine. Estos destacados personajes desempeñaron un papel importante en la política y el pensamiento de la época. Thomas Paine fue reemplazado posteriormente por Lafayette, quien, al igual que Benjamin Franklin, era miembro de la Logia Humanidad en París. En 1842, el Gran Consejo de Tres fue revitalizado por el novelista George Lippert, quien buscó mantener viva la tradición y la influencia de la fraternidad en la sociedad. Durante el periodo de 1854 a 1856, se tomó la decisión en la Fraternidad Rosae Crucis, bajo la dirección del Conde Guinotti y el Consejo Mundial, de realizar una división de poderes. Esta división implicó el establecimiento de un Supremo Gran Maestro de Europa, excluyendo a Inglaterra, y otro para el mundo occidental. En 1858, se llevó a cabo una reunión de la Suprema Gran Cúpula de la Fraternidad Rosae Crucis en París. Durante esta reunión, el Dr. Pascal Beverly Randolph fue investido como el primer Supremo Gran Maestro de la Fraternidad para el mundo occidental, que abarcaba América del Norte, América Central, América del Sur y las Islas del Mar. En 1871, el Dr. Pascal Beverly Randolph seleccionó a Freeman B. Daud como su sucesor, y después de la muerte de Randolph en 1875, Daud asumió el cargo como el segundo Supremo Gran Maestro de la Fraternidad Rosae Crucis para el mundo occidental. Bajo la dirección de Daud, James R. Phelps, M.D., miembro del Consejo de Tres y Gran Maestre de Illuminatae Americanae, y la iniciadora Soubrouna desempeñaron un papel fundamental en la instrucción y formación de los neófitos de la fraternidad. Edward Brown, quien fue uno de los acólitos, recibió instrucción bajo la sabia dirección de Soubrouna. Daud rápidamente reconoció las habilidades innatas y las cualidades espirituales de Brown, y lo eligió como su sucesor. Debido a la edad y al estado de su salud, el 12 de abril de 1907 Daud renunció a su posición como Supremo Gran Maestro. El 15 de abril de 1907, Edward Brown asumió el cargo como el tercer Supremo Gran Maestro de la Fraternidad Rosae Crucis para el mundo occidental. Brown ostentó el título de Supremo Gran Maestro del Templo de la Rosa Cruz y jerarca de Uris Imperial. Durante su mandato, el Sr. Brown lideró la fraternidad con sabiduría y compromiso. Mantuvo la posición de Supremo Gran Maestro hasta su muerte en 1922, dejando un legado importante en la historia y el desarrollo de la fraternidad Rosae Crucis en el mundo occidental. Durante el mismo periodo, Reuben Swinburne Clymer, M.D., fue admitido como neófito en la fraternidad Rosae Crucis bajo la autoridad de Freeman B. Daud en 1897. Bajo la guía de James R. Phelps, recibió instrucción y orientación, y en noviembre de 1899 fue aceptado en el primer grado de la fraternidad. Continuando bajo la autoridad de Daud, Clymer fue investido como Gran Maestro de las Fraternitas Rosae Crucis en 1905. Su dedicación y liderazgo le llevaron a ser elegido como el Supremo Gran Maestro del Sacerdocio de Aed en 1907. El 11 de mayo de 1922 marcó el fallecimiento de Edward Brown, y en ese momento el Dr. Reuben Swinburne Clymer asumió el cargo de Supremo Gran Maestro de la Fraternidad Rosae Crucis, que ocupó hasta su propia muerte en 1966. Durante su liderazgo, el Dr. Clymer consolidó la construcción de Beverly Hall, un santuario dedicado al desarrollo espiritual y albergue de actividades importantes para la fraternidad. Después del fallecimiento del Dr. Clymer, el reverendo Emerson M. Clymer asumió el cargo de Supremo Gran Maestro de la Fraternidad Rosae Crucis, continuando el legado de su predecesor.
El reverendo Emerson M. Clymer desempeñó este papel hasta su propia transición en 1983, dejando una huella significativa en la fraternidad. Tras la transición del reverendo Emerson M. Clymer, el Dr. Gerard Posnecker se convirtió en el líder de la fraternidad Rosacrucis. Durante su mandato, el Dr. Posnecker preparó a la fraternidad para la llegada de la nueva era, guiando a los miembros en la exploración de nuevos conocimientos y enfoques espirituales. Tras el fallecimiento del Dr. Posnecker en 2003, la fraternidad Rosacrucis ha sido dirigida por Colonos 8. Bajo su liderazgo, la fraternidad ha continuado su misión de fomentar el crecimiento espiritual, la exploración de la sabiduría antigua y el desarrollo de la conciencia humana en armonía con la nueva era. Fuente: The Book of the Rosicruciae, R. Clymer. La fraternidad en América ha publicado varios manifiestos desde su fundación. Estos se encuentran publicados en el libro La Rosa Cruz, sus enseñanzas del Dr. R. Swinburne Clymer. Primer manifiesto: introduce el origen de la fraternidad y presenta el lema, Try, inténtalo, como una guía para los buscadores e iniciados. Segundo manifiesto: enseña los principios de la orden y se reimprime en varias ocasiones, siendo publicado por primera vez en 1864. Tercer manifiesto: escrito por Freeman Bedout, quien fue el supremo gran maestro de la fraternidad después de la transición de Pascal B. Randolph. Se destaca su obra, The Temple of the Rosy Cross, publicada en 1882. Cuarto manifiesto, publicado en 1897 bajo la autoridad de Freeman Bedout y firmado por Rosicruciae y por orden de la que no tiene nombre. Gozó de amplia circulación en forma de folleto. Quinto manifiesto, una de las sociedades humanitarias más activas e influyentes que el mundo conoció fue la Orden de la Edad de Oro, con sede en Picton, Inglaterra. Fueron muy pocos, excepto los del círculo más interno, quienes conocieron que esta sociedad era la expresión exotérica de las fraternitas Rosacrucis y que el editor del Heraldo de la Edad Dorada, Sidney H. Beard, ocupaba el puesto de Gran Maestro en Inglaterra y el de Gran Maestro excelso de la Orden de la Rosa en la jurisdicción americana. Este quinto manifiesto se publicó en 1901 en el Heraldo de la Edad Dorada. Sexto manifiesto, conocido como la palabra o la señal del equilibrio, escrito significativo de Edgar H. Brown, designado jerarca de Iulas por Freeman Bedout en 1907. Séptimo manifiesto, publicado en 1930, aclara la diferencia entre la Rosa Cruz filosófica y el grado masónico de Rose Croix, enfatizando la independencia de la fraternidad respecto a la orden masónica. La Sociedad de Hermanos de la Rosa Cruz es totalmente independiente, estando establecida sobre su propia base y como cuerpo no está conectada de modo alguno con la orden masónica ni sus miembros han sido seleccionados desde esa fraternidad. Octavo manifiesto, publicación de la maravillosa carta titulada Una carta Rosa Cruz, del libro de Eugenius Pilaletes, que contiene la leyenda del sendero del alma y la preparación necesaria para encontrar la luz en el centro. Noveno manifiesto, dedicado a los principios básicos de la gran obra y la importancia del desarrollo integral del ser humano en los aspectos físico, mental, económico y espiritual. Destaca el proceso de transmutación como una clave para el avance espiritual. Décimo manifiesto, dedica atención a las grandes escuelas de la antigüedad, como los gnósticos, a los misterios de Ilusis, los esenios, terapeutas, herméticos. Los caldeos y sus descendientes los magos, los casidianos, orfitas y a los sacerdotes de Melquisedec. Undécimo manifiesto, resume los principios fundamentales, conceptos, intenciones y finalidades de la fraternidad Rosa Cruz, la augusta fraternidad y la gran obra. Duodécimo manifiesto, trata sobre la resurrección de las escuelas secretas y su objetivo primordial, la iniciación. El libro de los Rosacruces ha rescatado la historia personal y espiritual de los grandes maestros e iniciados filosóficos de nuestra fraternidad. A continuación entregamos una lista de algunos de estos hombres que han hecho posible la existencia de la orden o la han mantenido a través de los siglos. Heinrich Albrecht, 1746, Alemania. Elias Asmolé, 1617 a 1692, Inglaterra. John Valentin Andrea, 1568 a 1654, Alemania. William Backhouse, 1539 a 1662, Inglaterra. Francis Barat, 1765 a 1825, Inglaterra.
Jean-Baptiste Bricaud, 1881 a 1934, Francia. Edward H. Brown, 1868 a 1922, Estados Unidos. John Brown, 1800 a 1859, Estados Unidos. Robert Boyle, 1727 a 1791, Inglaterra. Julian Elias Bucheri, 1893 a 1947, Colombia. Constant Martin Chevillon, 1880 a 1944, Francia. Ruben S. Klimer, 1878 a 1966, Estados Unidos. Emerson M. Klimer, 1909 a 1983, Estados Unidos. John Caminias, 1592 a 1670, Austria. Peter Davison, 1837 a 1915, Escocia. João Soares de Oliveira, 1899 a 1946, Brasil. Freeman Bedaud, 1812 a 1907, Estados Unidos. Gerard Encausse, 1865 a 1916, Francia. Benjamin Franklin, 1706 a 1790, Estados Unidos. John Baptista van Helmont, 1557 a 1644, Holanda. Hargrave Jennings, 1817 a 1890, Inglaterra. Marie-Joseph Lafayette, 1757 a 1834, Francia. Abraham Lincoln, 1800 a 1865, Estados Unidos. George Lippert, 1822 a 1854, Estados Unidos. Henry Casmadatanas, 1575 a 1639, Alemania. Michael Meyer, 1568 a 1622, Dinamarca. Thomas Paine, 1737 a 1809, Estados Unidos. James Phelps, 1837 a 1912, Estados Unidos. Gerard Poesnecker, 1930 a 2003, Estados Unidos. Pascal Beverly Randolph, 1825 a 1875, Estados Unidos. Conde de Saint-Germain, 1710 a 1784, Francia. Victor Camille Savoire, Francia. Thomas Vaughan, 1621 a 1678, Inglaterra. Francis van Helmont, 1618 a 1699, Bélgica. George Washington, 1732 a 1799, Estados Unidos. Eliphas Levi Saed, 1810 a 1875, Francia. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.